noches, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En esta noche vamos a continuar con nuestro libro Revoluciones, movimientos que transformaron la historia de la humanidad. Revolución científica, siglos XVI al XVIII. El origen del pensamiento científico occidental. Revolución científica. La era de las exploraciones generó un profundo cambio, no solo político y económico, sino también mental. Como vimos, el encuentro con América representó para el imaginario occidental un desafío a las fuentes clásicas, a lo que se sabía y a cómo se concebía el mundo. Las crónicas que hablaban de animales, plantas y territorios completamente desconocidos para las culturas de Asia, África y Europa fueron una fuente inagotable para la curiosidad, para el saber. Conocer el nuevo continente, los alimentos y las plantas se volvió una gran tarea con el doble propósito de entender el nuevo mundo y a la vez conquistar en todos los sentidos las tierras americanas. El inscribir los conocimientos que de allí provenían dentro del pensamiento occidental europeo. Junto con esto, los avances en la navegación que se desarrollaban en las expediciones fueron la semilla de un largo proceso que cambiaría para siempre nuestra manera de ver el mundo. Los siglos XVI al XVII terminaron siendo una época de circulación de información completamente nueva para el mundo europeo. La Casa de la Contratación en España era el centro de acopio de toda la información contradictoria, a veces disparatada pero también muy valiosa del nuevo continente. A su vez, la Universidad de Salamanca fue el centro donde filósofos y pensadores debatían sobre la legitimidad de las acciones españolas en América. Y así las exploraciones le dieron riqueza intelectual y efervescencia a los países europeos. En esta época se comenzaron a elaborar las primeras enciclopedias de botánica americana. El interés por conocer y darles un uso a las especies americanas comenzó por las plantas, ya que éstas eran más fáciles de transportar y llevar a Europa que los animales. Como plantea el historiador Mauricio Nieto, la sabiduría ancestral nativa americana enriqueció el pensamiento europeo y cumplió un papel importante en la era que seguiría, ya que las propiedades de las plantas eran conocidas por los indígenas, quienes compartieron su conocimiento con los europeos que lo tomaron como propio. Los avances y descubrimientos en navegación también ayudaron a que se empezara a estandarizar la información, pues no podía ser que un mapa describiera algo que no se encontrara en el siguiente. La idea era que las cartografías que hacía Martin Wellesley Müller, por ejemplo, donde se atribuyó el nombre de América a nuestro continente, quedaran incorporadas al conocimiento de la época y fueran replicadas. Aun cuando los portugueses y en menor medida los españoles eran reticentes a compartir sus conocimientos, los mapas, los desarrollos tecnológicos de la navegación y las comisiones matemáticas de la corte de Juan II crearon nuevas fuentes de conocimiento en Europa, cuya difusión fue posible gracias a la imprenta. Así, la cartografía del planeta, el estudio de la botánica y los debates morales y teológicos que se plantearon se convirtieron en los cimientos de un largo proceso en el cual el apego a las fuentes grecolatinas que caracterizó a toda la Edad Media se fue fracturando, y la experiencia de los exploradores e investigadores que iban a tierras americanas empezó a ser central para el conocimiento del Nuevo Mundo. De estos cambios surgió el pensamiento moderno. La necesidad de modificar los marcos de referencia con los que hasta entonces los reinos europeos habían concebido el mundo puso a tambalear muchas de las nociones que se daban
existía una inmensa cantidad de imaginarios mágicos, de mitologías y también un estrecho vínculo con la religión cristiana. Era el inicio de lo que actualmente conocemos como ciencia. Pero estos hombres no eran científicos, ese término no existía. Todos investigaban una variedad de temas y las divisiones que tenemos hoy entre ciencia y superstición no estaban claras. Había alquimistas y botánicos, astrólogos y teólogos por igual. En esta era se produjeron transformaciones fundamentales del imaginario del mundo. En 150 años toda la concepción que se tenía sobre el mundo natural cambió para siempre en Europa y esto es lo que llamaremos la revolución científica. Durante la mayor parte del siglo XVII, distintos filósofos naturales empezaron a utilizar una nueva forma de aproximación al entendimiento del mundo natural basada en la observación, experimentación y modelación de los fenómenos naturales. También son conocidos como filósofos mecánicos, ya que el argumento principal detrás de sus teorías era dar cuenta de los fenómenos de la naturaleza, no con explicaciones teleológicas sino mecánicas. Según la física aristotélica, que era el modelo del pensamiento vigente, los elementos tenían una suerte de espíritu, unas ganas de acomodarse en su estado ideal. La Tierra está ubicada en el centro del sistema solar porque los elementos de agua y tierra la hacían pesada, mientras que el aire y los astros estaban compuestos de elementos ligeros. Los filósofos de nuestra revolución, por el contrario, empezaron a ceñirse a explicaciones estrictamente mecánicas de los fenómenos naturales. Por eso empiezan a ser importantes la masa, el peso y la velocidad. Todo esto modelado con experimentación para explicar el movimiento de los astros y de la Tierra. El mundo natural empezó a ser considerado un mundo de materia inerte que podía ser explicado por un sistema de fuerzas, pesos y contrapesos. Esta visión fue la que articuló todos los experimentos, el cambio de paradigma, y así de la concepción que se tenía en el mundo cristiano de la Tierra como el centro del sistema solar gracias a los modelos de Copérnico, demostrados posteriormente por Galileo Galilei y Johannes Kepler. Se pasó a que el Sol era el centro del universo. Por la misma época, Evangelista Torricelli inventó el barómetro y se demostró que el aire de hecho tenía volumen y peso. Hasta entonces la creencia generalizada era que el aire era un elemento sin peso ni volumen, y que mucho menos podía ejercer presión alguna. Mientras tanto, entre sus varios planteamientos, René Descartes creó un plano en el que se podía especificar la posición de cualquier punto en un espacio tridimensional. Este continúa siendo válido para cualquier modelo matemático, físico, estadístico, etc. Unos años después, Isaac Newton formuló en una ecuación matemática el principio de la teoría de la gravitación universal, con el cual efectivamente se midió y estableció la gravedad como una fuerza que afecta a todos los cuerpos por igual dentro del sistema solar. Newton también estudió la refracción de la luz y dio a conocer que la luz blanca de hecho está compuesta por todos los colores del arco iris. Décadas más tarde, Ferdinand Lavoisier llegó a la conclusión de que había un elemento llamado oxígeno que transformaba la materia a través de la oxidación. En estas ideas se fundamenta toda la ciencia contemporánea y por ende todos los inventos tecnológicos de los últimos 3 siglos, sumados también a teorías posteriores como la relatividad. Estos son los principios que a todos nos enseñaron en el colegio, los entendiéramos o no, y son la base de toda la ciencia moderna. Sobre las vicisitudes y experimentos de estos hombres durante su época, quiénes eran y su importancia, ahondaremos más adelante. Aquí en el texto queremos enfocarnos en analizar de forma breve todos los caminos positivos, negativos y complejos que significó esta revolución. Una creencia generalizada es que antes del siglo XVII la humanidad vivía en la ignorancia absoluta de todos los fenómenos a su alrededor. La Edad Media se ve como ese periodo de oscurantismo y fanatismo que de repente fue sepultado por la lumbrera del siglo XVII. Pero la historia no es tan así y este es un relato que vendría a construirse tiempo después. Se puede pensar que la revolución científica fue un cambio profundo que introdujo el conocimiento verdadero en Europa. Y como los países europeos conquistaron el mundo durante los siglos siguientes, este conocimiento llegó a toda la humanidad y nos ha iluminado sobre la realidad de las cosas hasta el día de hoy. Sin embargo, esta visión es un poco exagerada y sobre todo solo es posible desde el punto de vista europeo. En efecto, para los conocimientos del mundo cristiano de la época, que recordemos se reducía a Europa y empezaba apenas a imponerse por los territorios recién conquistados de América, estos planteamientos sacudieron lo que se
es que la humanidad haya pasado de explicaciones mitológicas consideradas fantasías a la realidad, este es un discurso de la propia ciencia. A la hora de la verdad, la aproximación empírica a la realidad y la necesidad de formular modelos y teorías que expliquen la naturaleza y el mundo natural circundante son tan antiguas como la humanidad misma. Después de todo, ese es el principio de todos los mitos cosmogónicos, plantear hipótesis sobre el origen de las cosas que conforman el mundo natural, ya sea el equilibrio entre el caos y el orden, como en las regiones babilónicas o hindúes, o la composición de distintos mundos que interactúan sobre la materia, como los mitos indígenas o afrocolombianos. Por ejemplo, en la cosmogonía palenque existe el mundo de los espíritus, el humano y el de los dioses. Cada una da cuenta de distintos fenómenos. La idea de modelar la naturaleza y entenderla mediante fenómenos observables es antiquísima. No es que los mitos sean fantasías desarraigadas de la observación natural, al contrario, la explican. Entonces hay que tener muy claro que esta revolución no es el momento clave en el que por fin nos pusimos a ver el mundo que nos rodeaba. Como muchas veces se ha planteado, por el contrario, este ha sido observado con alta precisión, por ejemplo, desde las culturas polinesias mencionadas en el capítulo anterior que tenían intrincados sistemas de navegación, hasta el sofisticado mapeado de las estrellas de los dogones. Los movimientos planetarios y las fases lunares han sido estudiados y observados a lo largo y ancho del planeta. Incluso las fases lunares se han encontrado talladas de manera minuciosa en huesos que datan del Paleolítico. Monumentos del Neolítico como Stonehenge o precolombinos como Machu Picchu hablan de esa precisión y conciencia astronómica de la humanidad. Asimismo, la investigación de Newton no habría sido posible sin los estudios sobre óptica de los árabes. Los mismos números son de origen hindú y la tradición matemática, junto a los grandes astrónomos como Ibn Ashtatir, más que en Europa, estaban en los califatos Abásida y Omeya. Todo esto lo decimos para aclarar que no era una novedad en la historia del pensamiento humano la idea de buscar la explicación de la naturaleza mediante los fenómenos observables. Tampoco los filósofos naturales fueron los primeros en alcanzar una aproximación exacta al sistema solar, ni crearon la matemática. Se lo debían todo a la tradición árabe contemporánea, ya que las mismas fuentes griegas habían sido estudiadas y preservadas por esta civilización. Incluso hay quienes debaten el hecho de que esta haya sido realmente una revolución, dado que su impacto estuvo muy limitado a círculos de intelectuales y filósofos de la época. El mismo nombre revolución científica no es apropiado porque en ese momento no existía un campo del conocimiento aislado al que se le pudiera llamar ciencia. Todo eso vino después. Entonces, ¿por qué hablamos de una revolución científica? Para entender esta pregunta debemos situarnos en dos conceptos diferentes. Primero, ¿qué significaron estos cambios para su época? Y segundo, ¿qué significaron para la posteridad? Una cosa es lo que sucedió en ese momento y otra lo que significó en la historia y cómo ese momento fue interpretado. Comencemos por la época, por el contexto que motivó a estos filósofos a reformular los conocimientos que se tenían sobre el mundo natural. ¿Cuál era el orden que existía y fue tumbado para que sucediera lo que articula nuestro libro? Una revolución. Esta, que se conoce también como revolución copernicana, es muy particular porque es una revolución del pensamiento que, aunque no tuvo el impacto inmediato en la vida común y corriente de las personas del siglo XVII, sentó las bases de lo que luego se llamaría ciencia, los cimientos del mundo como lo conocemos. En su momento, los grandes científicos que han sido canonizados en la historia de la ciencia como René Descartes, Isaac Newton, Galileo Galilei y Robert Boyle no estaban metidos en su estrecho campo de acción. Newton tirando manzanas, Galileo mirando un telescopio, Boyle jugando con gases, Descartes haciendo planos cartesianos. No, una de las cosas más importantes que a veces se pierden de esta era y de esta historia es que ellos, antes de ser científicos, eran filósofos naturales. Resulta que la ciencia, como lo hemos dicho ya, es un invento reciente que nace de esa era, pero que apenas se estaba fraguando en el siglo XVII. Lo que existió durante la mayor parte de la historia occidental para dar cuenta de los fenómenos de la naturaleza se llamó filosofía natural. Se puede decir que la filosofía natural comienza con los presocráticos como Anaximandro y Parménides y llega a su máximo esplendor con Aristóteles. La influencia de Aristóteles llegó a ser tal a lo largo de los siglos que solo hasta 1600 los filósofos naturales de la época comenzaron a criticar la física aristotélica. Aristóteles fue la fuente primordial de conocimiento sobre el mundo natural durante más o menos 20 siglos en la historia del pensamiento europeo. Claro, había sido citado durante la Edad Media para ajustarlo a axiomas que fueran acordes con el pensamiento cristiano. Pero así fuera, en versión cristianizada, Aristóteles era la autoridad indiscutible sobre el mundo físico. La filosofía
filosofía natural tenía una particularidad que desde el inicio la distinguía de las cosmogonías, aunque ambas buscaban darles una explicación a los fenómenos observables del mundo. Esta se enfocaba estrictamente en el mundo material y partía de la idea de que todos los fenómenos del mundo eran inteligibles para la comprensión humana. Es decir, que la filosofía natural se caracterizaba por lo que se conoce como pensamiento racional. Las explicaciones de fuerzas divinas o espíritus encarnados en el devenir del ser humano son reemplazados por explicaciones materiales de fenómenos físicos que puedan ser observables por un individuo. Aquí se podía argumentar que el fenómeno ya no está dentro de un tejido en el devenir de la naturaleza, sino separado de ella, observándola desde una distancia. Esto no quiere decir que los filósofos naturales no creyeran en las brujas, en espíritus o en la divinidad. Claro que lo hacían porque eran hombres y mujeres de su tiempo, pero en general había un consenso en creer más que en una variedad de dioses complejos, en conceptos más abstractos como un único Dios omnipresente. La filosofía natural buscaba entonces una aproximación al aspecto material del mundo a partir de conceptualizaciones algo abstractas de este para poder explicarlo. Es interesante subrayar esto porque significa que estos inventores o descubridores eran ante todo filósofos, o sea que desde un inicio cualquier experimento o teoría buscaba explicar el porqué de la naturaleza, la razón de la existencia del mundo natural y sobre todo comprender todos los fenómenos naturales. Era un enfoque holístico que debía abarcar todo el mundo natural, por eso Galileo Galilei dedicó incontables horas de su vida a realizar todo tipo de experimentos sobre el movimiento, sobre el peso de los objetos, o Newton elaboró teorías sobre la óptica, la gravedad y sentó las bases para el nacimiento del cálculo. Descartes quiso formular una teoría mecánica para explicar todos los fenómenos del mundo, desde el funcionamiento de los planetas hasta el funcionamiento del cuerpo humano. Aunque sean recordados por inventos específicos, sus vidas fueron dedicadas a abarcar innumerables fenómenos enmarcados dentro de una teoría general del conocimiento. Lo sorprendente para nosotros en la actualidad es que los postulados aristotélicos estuvieran vigentes de un modo u otro durante casi 20 siglos. Que alguien decidiera criticar y pensar en formular una nueva idea nos parece hoy algo natural, pero no lo era en su momento. La crítica a la autoridad y la confianza en el conocimiento individual son hijas de esta revolución. Se la inventaron los filósofos de la época. Antes era impensable, pero fue posible porque del siglo XV al siglo XVII hubo dos grandes rupturas de las autoridades tradicionales que resquebrajaron el sistema de pensamiento antiguo europeo y dieron paso a ese escurridizo concepto de modernidad, la mencionada conquista de América y la reforma protestante. Así que de cierto modo esta es la idea de nuestra revolución anterior. Ambas se alimentan del mismo gran choque, encontrarse con un continente desconocido, un mundo nuevo que no estaba presente en las fuentes clásicas. Desde entonces se hizo evidente una distancia entre lo que observamos en el mundo y lo que dicen las fuentes clásicas sobre este. La necesidad de tener un nuevo marco de conocimiento y determinar los parámetros en los cuales debía estar ese marco es de lo que se trata esta revolución. Por su lado, la reforma protestante rompió la unidad que había
se hubiera declarado una ruptura con todo lo conocido, esto era más una intención que una realidad. Había varias continuidades con los saberes griegos y así quisieron superarlas. Los filósofos naturales siguieron admirando y apoyándose en las fuentes grecolatinas. Por ejemplo, considerar la matemática un lenguaje articulador de toda esa empresa se debe a la veneración de Platón y Pitágoras por esta herramienta, a lo cual veían como el lenguaje de los dioses. Esta convicción de estar creando algo nuevo venía a la par con una suerte de reglas comunes para progresar en el conocimiento, de manera que la época se caracterizó por la creciente estandarización de los nuevos saberes provenientes de América. En esto influyó también la homogeneidad que permite la imprenta al disponer toda la información de un mismo modo en un único formato. Los filósofos de esa época empezaron a enfatizar en la observación de la naturaleza y sobre todo en la experimentación. Pero era fundamental que esa observación y esa experimentación estuvieran adiestradas. Los sentidos podían ser engañosos. También era primordial que la información que se recopilaba fuera pública y pudiera ser compartida y reproducida. Para analizar su veracidad, así se comenzó a forjar lo que sería el método científico. En otras palabras, en esta era se llevó a cabo el proceso de creación de un lenguaje común para entender los fenómenos de la naturaleza que sería luego conocido como ciencia. Así, todos los filósofos podían acceder a las conclusiones y experimentos de sus colegas, como los de Boyle, Descartes y Kepler, y reproducirlos. El hecho de que todos los filósofos dedicaran incontables horas al estudio de fuentes grecolatinas y árabes, pero también a los descubrimientos y experimentos de sus contemporáneos, fue clave, pues permitió que este conocimiento se construyera de forma compartida. Por eso, una de las rupturas necesarias era marcar distancia con la escolástica. Para los filósofos de la época, en los supuestos centros de conocimiento, este no se producía ni se cuestionaba. Allí no interesaba la verdad, sino la argumentación. Una clase podía constituir solo un debate apasionado y ostentoso entre estudiantes. Las sociedades científicas fundadas durante el siglo XVII empezaron a hacer un contrapeso a las universidades y se constituyeron en los nuevos sitios de reproducción del saber, aunque entre ellos no había necesariamente una relación de rivalidad, dado que muchos filósofos eran a su vez profesores y muy pronto las universidades adoptaron la evidencia de sus planteamientos. Las sociedades científicas se volvieron uno de los principales validadores de estos nuevos conocimientos. En su sede se debatían teorías y descubrimientos y en torno a ellos gravitaban los filósofos naturales. Esto también provocó una ruptura en el mundo medieval europeo. Los centros de conocimiento comenzaron a ser sociedades civiles, en vez de estar atados al poder de la Iglesia, ya que aunque las universidades fueran importantes centros de debates teológicos, necesariamente tenían un carácter clerical. Esta confrontación fue más allá. Se creía que las universidades habían quedado atascadas en la retórica. Para ir abiertamente en contra del lenguaje académico de la época, se empezó a crear uno nuevo que se ciñera de forma estricta a transmitir la información, carente de pasiones y posturas sesgadas. Por eso el lenguaje científico busca siempre ser impersonal y objetivo, es decir, que las construcciones de lo que era verdadero se vieron unidas a aquello expresado en términos objetivos, de manera que la asociación entre verdad y objetividad era una idea que se creó a partir de esta revolución, gracias a un contexto particular en el cual el lenguaje de la filosofía natural se fue en contra de la retórica grandilocuente de las universidades. Pero esa información de igual modo está hecha de seres humanos que también tienen sus opiniones, sus intenciones. Si bien la idea de que existe un mundo objetivo que el ser humano puede explicar sin sesgo alguno ha sido ampliamente cuestionada en la filosofía, esta se ha arraigado en nuestro pensamiento y creemos que la verdad reside solo en el lenguaje que es objetivo, el lenguaje científico, porque fue el creado por esta revolución. No obstante, como la revolución científica tuvo un impacto duradero y fundamental, hay que matizar en su momento estas prácticas comunes para la producción de conocimiento diferían enormemente entre sí, de ningún modo se había alcanzado la estandarización de hoy. El método científico contemporáneo ha sido un proceso de siglos. Descartes, por ejemplo, escribía amplios ensayos y tenía un tono profundamente personal. Boyle era un fanático de la descripción meticulosa de cada uno de los experimentos, pero a Newton esto le parecía tan aburridor que en sus primeros textos resumía sus experimentos, pues le importaba más centrarse en las conclusiones. Había toda suerte de diferencias entre filósofos. Estos filósofos. Algunos, por ejemplo, evitaban llegar a conclusiones absolutas, pues creían que habían de rehuir de los dogmas y cuestionar y experimentar continuamente. Otros formulaban leyes universales como Kepler y Newton. Muchos incluso criticaron a Newton porque al no poder explicar las causas detrás de su teoría de la gravedad se estaba
todos estos científicos fueron perseguidos por la Iglesia o que ciencia y religión son enemigas acérrimas debe matizarse al conocer mejor el pensamiento de ese tiempo. Las relaciones entre conocimiento y poder siempre tienen matices e intereses complejos. Recordemos que la identidad del continente europeo durante todo el medioevo se construyó a partir del cristianismo, de manera que absolutamente todos los grandes investigadores cuyos descubrimientos sentaron las bases de la ciencia durante los siglos siguientes eran creyentes. De hecho, la idea de que la observación de la naturaleza, de confiar en la experimentación, era también vista como una aproximación a Dios en esa época. Siguiendo el mismo espíritu de la Reforma, aproximarse a la creación de Dios era entrar en contacto directo con la Escritura Sagrada. En ese entonces se pensaba que había dos escritos de Dios, la Biblia y el libro de la naturaleza, y ambos versaban sobre la creación. Una de las metáforas más utilizadas para aproximarse al mundo natural fue la de Dios como el relojero que había creado el mecanismo de la naturaleza. Así que descifrar los engranajes del mundo natural era aproximarse a él. Incluso los filósofos naturales se podrían considerar teólogos, ya que trabajaban con la obra de Dios. Había supuestos religiosos que también influenciaron los paradigmas de la época. Por ejemplo, la idea de las leyes universales es posible porque Dios es universal, aunque sin duda muchos tuvieron que enfrentarse a juicios y fueron criticados por sectores de la iglesia. También había apoyo y patrocinio de parte de otros sectores. El pensamiento aún teológico no era monolítico y cada caso era diferente. De hecho, más que la iglesia en general, en los países católicos el principal detractor de la investigación era la Inquisición. El espíritu puritano y de reforma también explica los planteamientos de esta revolución, como en el caso de Francis Bacon, ya que la idea de reformar el conocimiento sobre el mundo natural estaba atada a la de distinguir la verdad del engaño, para crear una sociedad con principios morales correctos que dejara atrás idolatrías. Fue entonces una época en la que empezó a circular en varios reinos de Europa un conocimiento compartido que, recordemos, estaba en latín, entonces podía ser leído por filósofos de distintos países. Aunque los métodos y la aproximación al entendimiento de la naturaleza variaban enormemente, había un espíritu generalizado de experimentación, observación y de modelación de los fenómenos físicos, que podían ser sintetizados en el lenguaje de la matemática o no. Había también autoconciencia, todos ellos estaban convencidos de que hacían algo nuevo en la historia del pensamiento europeo, pero toda creencia está arraigada a su tiempo. Los experimentos también eran disparatados y desagradables. Unos buscaban comprobar los poderes de un mago, otros acumularon orina durante años. Muchos tenían una vocación alquimista y varios descubrimientos se dieron sobre supuestos mágicos, como la idea de las correspondencias. Newton fue sin duda el último gran alquimista. Estudió incontables horas el magnetismo y buscó lograr la transmutación de la materia. Trabajó con el régulo estrellado del elemento antimonio, que visualmente se asemeja a una estrella que estaba relacionada con una constelación, y para él esto hablaba de las correspondencias del universo. De igual modo, los laboratorios de estos filósofos distaban mucho de los asépticos laboratorios de hoy. Había alambiques, destilados, materias orgánicas rancias y descompuestas, frascos con partes humanas, sangre, huesos molidos. Fue una época de mucha creatividad, una explosión de curiosidad y pensamiento crítico, pero también fue una revolución que sucedió exclusivamente en las sociedades científicas que se fundaron en el siglo XVII. La Academia de Experimento en Florencia, la Real Sociedad de Londres y la Academia Real de las Ciencias de Francia fueron los epicentros de esta revolución, patrocinados por la realeza y las familias aristócratas. De este modo fue una revolución que se hizo posible gracias a los mecenazgos de familias reales o de nobles, como la corona británica o los Medici en Italia. De hecho, estas sociedades en su mayoría estaban compuestas por nobles, así la ciencia comenzó a ser un interés más de la aristocracia, de manera que desde un principio la revolución científica estuvo vinculada a la élite. En ese momento no tuvo un impacto en la vida cotidiana de los europeos y mucho menos
países constituidos por siglos en culturas distintas a la europea fueron progresivamente desterrados de lo que se consideró lo verdadero. Así se empezaron a tejer las líneas binarias entre ciencia y superstición. Esto no significa que la superstición no exista. Hoy en día es evidente que los fanatismos y las creencias ciegas nunca abandonarán nuestras sociedades. Pero así es importante recalcar que los saberes de innumerables culturas no pueden ser negados, que el conocimiento del mundo natural es un ejercicio de los seres humanos y que tradiciones como la acupuntura o la meditación china e hindúes o el manejo de las propiedades medicinales de plantas alucinógenas de los indígenas, por poner un par de ejemplos, también tienen el sustento de un conocimiento empírico construido durante generaciones. Incluso hoy en día se han comenzado a reconocer estos conocimientos dentro de la misma ciencia, por ejemplo, el uso de psicoactivos y la meditación para el tratamiento de la depresión o la ansiedad. Parafraseando al historiador Mauricio Nieto Olarte, la ciencia a veces cree que es verdadera y que no tiene un contexto histórico, que es opuesta a los saberes tradicionales de otras culturas, pero ella misma es un saber de una cultura, la europea, con un contexto histórico puntual, el de esta revolución, solo que a diferencia de los otros fue un saber que se universalizó y vinculada estrechamente al poder en los siglos que surgieron. La ciencia se volvió un brazo de la empresa colonialista. Esta revolución podría haber sido anecdótica y quizás sabríamos de ella tanto como hoy sabemos de los grandes avances de las civilizaciones árabe o china en sus momentos de esplendor, o sea, más bien poco en términos generales. Tal vez este lenguaje común habría sido un aspecto histórico limitado a un continente peninsular. Quizás algún chamán arhuaco habría generalizado la idea de que existe una fuerza gravitacional y algún erudito excéntrico habría salido a decir que esa teoría ya había sido formulada por un filósofo inglés en el siglo XVII. A modo de dato curioso, todo esto bien podría haber pasado si no fuera porque Europa conquistó el mundo y a donde llegaron las potencias a colonizar llevaron consigo ese marco de pensamiento que se llamaría ciencia. La colonización europea impuso modelos religiosos, políticos y económicos, y con ello la producción de conocimiento sobre el mundo natural europeo llegó a todos los rincones del planeta y se universalizó. Es así que Newton adquiere una importancia fundamental para todos nosotros, ya que nuestro marco de conocimiento está inscrito en el pensamiento occidental. Esto significa una ventaja enorme que explica un poco el mundo en que vivimos. Como todos estos filósofos querían estandarizar el conocimiento directo de la naturaleza, al crear unos principios comunes se hizo posible empezar a construir sobre ya lo avanzado. Newton se ayudó de Kepler, quien se ayudó de Bragg, y así, a partir de sus modelos físicos y fórmulas matemáticas, se pudo iniciar todo un campo del conocimiento puntual. Descartes, Newton, Kepler y Boyle sentaron las bases y leyes sobre las cuales se sentarían las generaciones siguientes. Los principios para entender la termodinámica, la masa, el peso, la fuerza y la oxidación. Por eso, en retrospectiva, esta revolución se vuelve fundamental, pues permitió el inicio de todas las ramas de la ciencia, la química, la física, la matemática, la biología. La difusión de esta información también fue vital, aunque con un carácter elitista y especializado. La ciencia no quedó guardada en manuscritos estilizados e legibles en las abadías, donde estuvo confinado el conocimiento europeo durante el medioevo. Tampoco quedó suscrita a las cortes del emperador de tal X dinastía. Se volvió un conocimiento que se compartió entre las sociedades científicas y universidades. Circuló gracias a la imprenta y se universalizó por el colonialismo. Con la vasta mayoría del planeta compartiendo estos conocimientos, era imposible que no sucedieran nuevos avances, descubrimientos e invenciones. Gracias a este lenguaje común sobre el mundo natural, los filósofos naturales pudieron crear y hoy existen todos esos inventos imprescindibles en nuestra vida cotidiana. El salto cuántico tecnológico de los últimos 2 siglos solo ha sido posible por el entendimiento mecánico de la fuerza de la naturaleza y las fórmulas que se plantearon en ese momento. Desde los carros pasando por las estufas de gas hasta los computadores, todo lo que define nuestro mundo contemporáneo hace parte del gran edificio de conocimiento que creó la revolución científica. En muchos casos el sueño de Bacon se cumplió. La humanidad ha avanzado gracias a la ciencia. Hoy podemos curar enfermedades que antes eran mortales, entender la pandemia del COVID-19 sin atribuirle fuerzas secretas, sin considerarla una plaga enviada por Dios o un hechizo. Si los filósofos de la época hablaban de corpúsculos diminutos componentes de materia, hoy hablamos de partículas subatómicas. Tenemos simuladores de partículas y energía nuclear. No obstante, uno de los problemas fundamentales de esta revolución, siguiendo un poco el pensamiento
las consecuencias de esta revolución fue la división entre filosofía y ciencia. La ciencia se dedicaría a comprender los fenómenos naturales y la filosofía a entender los seres humanos. Así, nuestra aproximación al mundo natural empezó a estar separada de la comprensión de la humanidad. La división entre hombre y naturaleza nos hace pensar que existe el mundo natural y podemos estudiarlo, pero no nos permite entender que nosotros estamos dentro de él. Esta visión occidental, que también se esparció por doquier, es uno de los daños más graves que nos hemos hecho a nosotros mismos. Aun cuando por medio de la biología empezamos a comprender el funcionamiento y la complejidad del mundo natural, nuestra mente escindida comenzó a destruir por igual animales y hábitats. Al tener el carácter de objeto, los tratamos como tal. Esa desacralización del mundo natural desde el siglo XVII ha significado el comienzo de la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, como la ciencia tampoco es un ente monolítico, sino un saber humano que se transforma con cada época, con el tiempo surgieron algunas respuestas a estos dos problemas dentro de la misma ciencia. Así, Alexander von Humboldt logró nombrar dentro de la ciencia la interconectividad de todos los sistemas. Como él, hoy muchos científicos tienen una visión más compleja de la naturaleza y luchan por preservarla. Hoy la ciencia puede ser nuestra salvación. Científicos en todo el mundo son quienes han investigado y modelado las transformaciones que vendrán con el cambio climático. Así podemos por fin saber lo que nos depara el futuro, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Pero no solo eso, también sabemos qué debemos hacer para evitar el desastre, porque entendemos los fenómenos del mundo natural y sabemos con sumo detalle cómo afectamos a diario nuestro entorno natural. Incluso tenemos a nuestro alcance la mayoría de las soluciones para frenar el cambio climático. Las energías renovables existen gracias a inventos científicos, solo falta que nuestros sistemas económico y político y nuestra mentalidad se transforme. Cerrar la división, entendernos una vez más dentro del tejido de este mundo natural, pero sin olvidar nuestra conexión con él. El proceso para llegar al estado actual del desentendimiento y destrucción del mundo natural comenzó con esta revolución, quizás en el campo mental, pero el impacto real se originó en la siguiente. Ya habíamos visto que las rutas comerciales se crearon con nuestra revolución anterior y que las riquezas de América empezaban a alimentar la economía europea. En los siglos posteriores, Holanda, Inglaterra y Francia iniciarían una nueva conquista del mundo, que alcanzaría su momento cumbre en la revolución que veremos más adelante, cuando los conocimientos científicos que hasta entonces solo existían en los modelos y leyes formulados por estos filósofos naturales se convirtieron en inventos puntuales que le dieron a Europa una superioridad técnica, que solo entonces inclinaría la balanza del mundo hacia un mundo colonizado por Europa. Casi 2 siglos más tarde de los hechos que hemos examinado en el texto, llegaría el momento en que la comprensión de las propiedades de los gases y la mecánica aplicada permitieron la aparición de las máquinas que transformaron la historia de la humanidad. Pero la revolución industrial no se podría entender sin antes revisar los profundos cambios políticos que sucedieron en el siglo XVIII, cuando los reyes por primera vez fueron decapitados y se forjó la idea de ciudadanía. Bueno chicos, con esta lectura de la revolución científica de nuestro libro Revoluciones, damos por terminada nuestra lectura por la noche de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video